Hola, hola, muy buenas mis queridos amigos de YouTube. Bienvenidos nuevamente a este canal de prosperidad, atrayendo un mejor futuro hacia Canadá. Para aquellos que me conocen y me siguen, bueno, las gracias nuevamente. Denle un like si les gusta el video y compartan, como siempre digo, avanzando el vecino, avanza usted, avanzo yo, avanzamos todos. Y es la ley de la atracción, debemos todos compartir las buenas noticias o lo que consideramos que nos puede ayudar en un futuro a prosperar y a estar un poco mejor socialmente, económicamente y espiritualmente. Entonces hoy vengo con un tema que a mí me gusta muchísimo, creo que es importante, creo que es una cuestión que todos nos preguntamos antes de venir, porque todo el mundo quiere saber a dónde va, qué es lo que puede hacer, cómo puede mejorar, y les quiero hablar un poco de cómo económicamente es la sociedad canadiense, cómo funciona esto económicamente hablando. Muchos de nosotros somos inmigrantes que queremos saber, lo que nos preocupa esencialmente es saber si cuando llegamos nos podemos comprar una casa, qué necesitamos para salir adelante, qué necesitamos para tener un salario un poquito mejor que lo normal. Y pues yo les quiero explicar cómo funciona el sistema quiero explicarles cómo funcionan las clases sociales en Canadá. Para mí es un tema muy interesante porque yo no estoy muy de acuerdo con lo que se llama en Canadá clase media, clase baja, todo este tipo de cosas. Cómo funciona el sistema de impuestos, cómo funciona a la hora de comprarse usted una primera casa, cómo funciona a la hora de entrar en el mercado laboral, cómo funciona toda esta economía que hay debajo de todo lo que nos mueve a insertarnos. Y fundamentalmente, pues les quiero también mostrar cómo usted puede también, cómo normalmente una persona latina que llega con cierta edad puede insertarse económicamente hablando, a qué puede aspirar, a qué es lo que normalmente puede aspirar. Como siempre digo, lo que usted puede esperar también depende de lo que usted puede hacer, depende de lo que usted llegue a obtener. Pero fundamentalmente diríamos que un 60 o 70% la mayoría de las personas lo que más logran hacer es caer en la clase media. Es lo que es la clase media y lo que se conoce en Canadá como, bueno, valga la redundancia de nuevo, como diferentes clases sociales, que bueno, es algo que es por el mundo entero. Yo les quiero decir a ustedes, les quiero explicar a ustedes en Canadá de qué se habla, cuando hablamos de clase media canadiense, de qué se habla. Cada vez que yo oigo esto, yo no estoy muy de acuerdo, yo no creo que es realmente la clase media canadiense en lo que se debe poner así, como clasificar, no estoy muy de acuerdo con la clasificación, pero por ahí les voy a decir, esto es un estudio que se hizo en el 2018, yo lo verifiqué con el gobierno, es más o menos lo que dice el gobierno y pues por ahí anda la cosa. Una persona sola que no tenga niños en Canadá es considerada de clase media cuando tiene un salario entre 28.500 y 57.000 al año. Ya por ahí ustedes están viendo que la diferencia es bastante, ¿no? Estamos hablando de la persona que puede llegar hasta lo máximo 57.000, casi sería prácticamente, no, es el doble es decir, que el rango es súper amplio. Una persona entre 28.500 no, por eso yo misma he clasificado, siempre yo hago una clasificación en clase media media, clase media baja, clase media alta, porque hay una clase media alta que está ya muy pegada, de hecho hay quien la considera hay quien la considera no, se considera como rico cuando pasa de 114.000, yo no lo creo y les voy a explicar por qué, pero lo que me interesa no es que usted sepa si usted va a caer en esta clase o no, sino qué es lo que usted como poder adquisitivo pudiera aspirar a que usted puede aspirar ciertamente cuando llegue a Canadá y cómo usted puede insertarse más o menos en estas categorías. Cuando yo les hablo de Canadá, hay que entender muy bien que yo le estoy hablando, yo vivo en Quebec. Quebec es la provincia que más impuestos paga. Es una provincia donde hay muchísimos impuestos. Sin embargo, yo tengo compañeros míos de trabajo que son canadienses, que por supuesto hablo muchísimo con ellos, que muchos han vivido en Ontario. Y sí, ciertamente es la provincia que más paga, pero también es la provincia que más servicio tiene, sobre todo cuando usted tiene familia. Por ejemplo, yo tengo una compañera mía de trabajo que es de origen de Ontario, es ontariense. Y esta persona me decía que su prima, que sí todavía vive en Ontario, es psicóloga, pero cuando parió a sus dos niños, cuando tuvo a sus dos niños, le costaba tan caro una guardería que decidió mejor quedarse en la casa porque era mejor, le daba más negocio quedarse en la casa cuidando a los niños ella que pagarle guardería y trabajar como psicóloga. Y estamos hablando de una psicóloga.
Entonces, pues, mire, de ese lado, pues Quebec tiene las guarderías subvencionadas por el gobierno, que le cuestan $7, no, 8.50, $7 cuando mi hijo, 8.50 el día, y esas son las subvencionadas. Cuando no son subvencionadas, usted recibe un monto. Si usted no tiene la posibilidad de tener una guardería subvencionada, pues igual recibe dinero del gobierno para que su hijo pueda ir. Entonces, pues, la verdad en Quebec hay muchos programas que es verdad que pagamos muchísimos impuestos, hay quien se beneficia más, hay quien se beneficia menos, pero sí hay muchísimos programas que lo van a ayudar a usted a insertarse. Y lo importante que yo digo siempre es, al final del día, sacar la cuenta, sacar económicamente hablando la cuenta, es que usted logró lo que usted quería, sí o no. Es que lo pudo lograr, en base a eso usted debe saber si su calidad de vida es buena o no es buena. Yo siempre les digo que no he viajado todavía a Europa. Yo he viajado mucho a Europa a través de Google y a través de Madrileños por el Mundo, que me encanta ese programa, pero sí he viajado bastantes veces a Estados Unidos y yo, por ejemplo, he constatado que el nivel de vida en Estados Unidos, la calidad de vida es, para mí, a mi opinión, personalmente, es un poco inferior a la de aquí, en algunos sentidos, en otros sentidos un poco superior. Porque, por ejemplo, la familia de mi esposa gana el mismo dinero, supuestamente, que él, pero lo reciben bastante. Entonces, ellos, a diferencia de nosotros que pagamos mucho impuestos, pagan mucho menos impuestos. Entonces, pues han tenido la oportunidad de tener más cosas materiales que nosotros, porque como reciben más dinero, pues a diferencia de nosotros que tenemos un apartamento más pequeño, ellos a lo mejor, claro, nosotros lo tenemos más pequeño, pero ya está pagado, ¿no? En 10 años lo logramos pagar, eso también es un punto muy positivo. Pero, por ejemplo, nosotros ahora con la crisis, que ellos tuvieron problemas con sus trabajos, han perdido, hasta cierta manera de decirlo, el trabajo, pues entonces tienen miedo con el seguro médico, que ya no lo tienen, porque el empleador, nosotros acá no tenemos ese problema. Entonces usted tiene que ir valorando todas esas situaciones y hasta qué punto usted es considerable o no en ese aspecto, lo considero o no. Yo les quiero decir algo y este es el resumen que les voy a dar porque quiero que se lleve bien la idea. En Canadá se dice que una persona sin niños, que no tiene ni una sola persona, es de clase media cuando gana entre 28.500 y 57.000. Como les digo, para mí lo veo que el rango es demasiado amplio. Una persona que gana 28.500 está pegado al salario mínimo. Estamos hablando de una persona que gana entre 14 y 15 dólares la hora, mientras que una persona que gana 57.000, estamos hablando de una persona que está pegada a los 25 dólares la hora. Es decir, estamos hablando de 10 dólares de diferencia por hora y seguimos en el mismo rango de clase media. Es decir, que lo veo demasiado amplio. Pero bueno, tampoco el gobierno puede decir clase media alta, clase media baja, como yo lo hago un poco, que no es una verdadera clasificación. Yo lo hago solo para llevarme la idea de qué usted podría hacer cuando usted llegue a Canadá. Después tenemos la segunda clasificación que se hace, que es una pareja que no tiene niños. Una pareja que no tenga niños se considera que es clase media cuando gana entre 40.500 y 80.500. Igual está viendo que el rango es casi el doble. Por eso ahí yo vuelvo a hablar de clase media alta, clase media baja, clase media media. Y si ustedes ven 4.500, si una pareja sin niños es considerada 40.500, estamos hablando incluso de dos personas que puedan estar a salario mínimo, porque el salario mínimo es 22.000 al año. Entonces, pues dos personas a salario mínimo, como el revenue, como el ingreso total es 4.500, ellos lo consideran clase media. Y no debe ser así, porque realmente, a pesar de que los dos están haciendo 4.500, todavía sigue siendo un poco bajo para entrar en clase media, pero ya como pasa de 40.000, pues no entran en determinados programas que el gobierno tiene, que son de ayuda a la clase supuestamente baja, pobre, y por tanto, entonces como no clasifica, pues sí, la verdad, por ejemplo, yo recuerdo que cuando mi niño estaba en la escuela primaria, ya nosotros teníamos sobre los 40.500 de ingresos y entonces yo apliqué para que le dieran comida gratis en la escuela, que le daban, yo creo que tenía que pagar $1, pero le daban muchísimas cosas y quitarme el problema arriba de él de comer porque era muy malo para comer y le gustaba la comida de la escuela. Y la señora, la responsable, me pidió las últimas declaraciones de impuestos, me dijo, no, ustedes no clasifican. Y bueno, así sucede con muchos programas, por ejemplo, los programas de ayuda a los alquileres, de ayuda a pagar el alquiler, otros programas que el gobierno les da cuando usted tiene bajo ingreso. Ya usted a partir de ahí no clasifica, por eso también es un poco la tecnología que el gobierno usa de clase media. Luego tenemos una pareja que tiene dos niños. Una pareja que tiene dos niños, clase media se considera entre 57.000 y 114.000. Y a mí esto me sorprende muchísimo, porque les voy a ser honesta, es porque nosotros entre mi esposo y yo estamos pegados a los 114.000. Quiere decir que con un poquitico más que ganaríamos, estuviéramos considerados clases ricas y para nada lo somos. Somos bastante, yo me considero media, ni media alta ni media baja, media. Entonces, bueno, pues esa clasificación que el gobierno ha hecho es un poco para todo lo que es el régimen de impuestos, el régimen de ayuda, los programas, pero para mí no es completamente definitoria de la sociedad canadiense, sobre todo porque
con el tema de con el tema de los impuestos se sufre muchísimo. Y bueno, pues por ahí quiero que lo sepan. Ahora, ¿quién puede estar en clase media? En clase media, según ellos, de 40.500, una pareja 80.500, puede estar cualquiera. Cualquier trabajo, incluso les digo la verdad, trabajo de la limpieza, dos personas que trabajan en la limpieza ganan más de 40.500 al año. Cualquiera puede estar. Dos personas que trabajan en una fábrica como operadores de máquina, operadores, ganan más que eso, ganan 45.000, 50.000, es decir, que no es complicado en ese sentido. Ya ganar más de 114.000 entre dos no es complicado. Ya le digo, mi salario no es nada, no es un gran salario, yo no tengo un gran salario. De hecho, yo trabajo mucho con personas que vienen como inmigrantes y yo veo las ofertas de trabajo. Yo he visto muchos managers, muchas personas encargadas de empresas, muchas personas con gestionarios con salarios para ellos de más de 200.000. Aquí un médico general en Quebec viene ganando 300.000 al año, así que bueno, ya por ahí ya viene siendo clase rica, porque ellos consideran que la clase media se para en 114.000. Quiere decir, esto fue el año 2018, pero no creo que haya cambiado mucho, 2 años posteriormente. Entonces, pues ya ellos consideran clase rica. Y es importante, ¿por qué? Porque dice un estudio que ha hecho creo que se llama Raymond Chabot, que son las personas es una persona reconocida en materia fiscal. Ellos dicen, y esto sí es interesante, y esto yo estoy completamente de acuerdo, sin leer este artículo yo me lo imaginaba. Hay un 56% de la clase media, hay un 56% que crece de la población general que cree ser clase media, cuando en realidad no lo es, cuando en realidad solamente clase media lo es el 38%, eso es lo que ellos dicen, de esas personas que se creen, es decir, hay una cierta credibilidad que usted pertenece a la clase media cuando no lo es, y son las personas pobres, o no vamos a decir pobres, porque en Canadá la pobreza, yo repito que no existe, pero digamos que son las personas de bajos ingresos que entonces quieren comprar una casa que está por encima de sus posibilidades, que tienen que llegar a hacer mentira al banco. Es decir, entra todo este tipo de situaciones que no debe ser la correcta. Por ahí, pues eso es un indicio. Ustedes ven muchas personas que que viven como si fueran de la clase media cuando en realidad no son de la clase media o quizás son de la clase media muy baja si nos guiamos con esta clasificación que para mí no es fidedigna, es una clasificación que el gobierno hace, son muy bien solamente para los fines de impuestos, para los fines de programa, pero que sabemos que 40.500 una pareja es dos personas que fácilmente están ganando salario mínimo. Ahora, y otra cosa que yo les quiero decir, y esto yo lo he notado que es una gran diferencia entre Canadá y muchos países, sobre todo Estados Unidos y algunos otros países de un capitalismo un poco más fuerte, porque países europeos y nórdicos donde el sistema de salud y todo esto es gratis, pues me imagino, sobre todo los países nórdicos, que sea igual que Canadá, no lo sé porque no he viajado, pero en Canadá yo les digo a ustedes una cosa, y es muy difícil, cuando usted entra en comunicación con una persona, es muy difícil que usted comprenda si esta persona es una persona de clase media, una persona pobre, una persona rica. No se da cuenta por la vestimenta la mayor parte de las veces, porque una persona de clase media, incluso personas de bajos recursos, suelen vestirse correctamente y a la inversa sucede también. Personas de clase rica, usted no tiene ni la menor idea que son personas que tienen dinero. A veces usted encuentra, yo tomo el metro, es decir, yo ahora con el COVID-19 estaba mirando en Nueva York que la gente que toma el metro son gente de bajos recursos que no tienen, que muchas veces no tienen para comprar un auto. Aquí no es nada que ver con eso. Yo tenía unos jefes míos que no eran jefes míos, eran jefes de una amiga mía, que eran abogados y ellos cogían el metro diario. Mis jefes personalmente, que son gestionarios muy bien situados del gobierno, toman el metro. Es decir, que eso no es un indicador. Y usted puede ver en el metro una persona bien vestida, medio vestida. Aquí la gente no toma mucho atención a su ropa, como a probar que son marcas o algo así. La gente no toma ninguna atención con eso. Las mujeres sí son de ir a peluquería y eso, pero no es un rango que usted lo pueda hacer de notar. Como único usted se da cuenta, es decir, el médico es gratuito, todo el mundo tiene la misma tarjeta de seguro médico. La manera yo siempre encuentro de encontrarse una persona es de clase muy modesta, muchas veces es en la dicción, cuando habla se nota. Ya yo, por ejemplo, yo noto más o menos la persona que tiene cierto nivel educativo, cuando habla el nivel de francés y de inglés es mucho más correcto y utiliza frases mucho más correctas. Eso es donde único pero eso me tomó mucho tiempo darme cuenta. La gente de manera general es muy educada, no importa la clase que sea, la gente es muy educada, no se puede dar cuenta en eso tampoco, cuando hace las filas para las compras es educada. Entonces, las escuelas son públicas, también puede darse cuenta quizás en que hay un poco de mejoría cuando usted manda a sus hijos a una escuela privada. Muchas tampoco podemos decir que sea un término que denote,
En algo que sí se nota mucho es la vivienda. En la vivienda la mayor parte de las veces sí. Y les voy a explicar. Yo después de no sé si lo iba a hacer, junto a un solo tutorial, pero lo voy a hacer en dos partes. Salí a la calle y les mostré tres tipos de vivienda que le hace ver usted clase media, media, clase alta, gente rica. Usted se da cuenta, las casas son diferentes, son casas de 1 millón, de más de 1 millón, que una persona normal no puede tener el crédito para eso. Incluso aunque lo compre por crédito, no lo puede tener. Todo el mundo no le dan $1 millón al banco para comprarse una casa. Aquí en Canadá no, porque está muy bien regularizado el tema del banco. Por eso en el 2008, cuando hubo el boom, cuando los bancos y hubo el boom inmobiliario que se conoce en Estados Unidos, en otros países de Europa, aquí no sucedió. Aquí hubo cierto problema con los precios, pero nada que ver. Nada que ver con lo que sucedió en el mundo entero. Ese es el único lugar que tampoco es definitorio, porque hay muchísima gente que le digo que se cree estar en la clase media, esto lo dice el estudio y eso es así, que creen estar en la clase media, que no califican para el banco para tener determinadas viviendas y como que le hacen un poco de trampa, van a través de intermediarios, de corredores, se ponen hacen cartas de centro de trabajo como que ganan más cuando en realidad ganan menos y pues a veces usted llega, tiene una linda casa. Yo por ejemplo, yo tengo una compañera mía de trabajo que tiene una casa bella. La compró en el 2007. En el 2007 hubo un periodo muy bueno para comprar, pero de hecho los ingresos que ella toma son mucho menores que los que tomo yo con mi esposo juntos. Sin embargo, ella tiene esa casa que va a pagar en 25 años, una casa bella. Si usted la ve, usted dice, no, esto es una casa de... También por la zona uno sabe, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mis jefes, que eran mis jefes italianos, que tenían mansiones. Por ahí es donde uno lo sabe, porque si usted seguía a otras cosas, pues no puede haber... no lo denota, realmente no lo denota. Ahora, un dato interesante aquí, y es que lo que pasa con estas personas de la clase media que se creen ser de la clase media y no son de la clase media, es todo lo contrario que sucede con la gente rica. Supuestamente los ricos, solo un 6% de las personas ricas saben que son ricos, cuando en realidad el 27% de la sociedad canadiense es rico. Y dice que solamente el 6%. De manera tal que dicen que cuando el gobierno se dirige a la clase media, lo está haciendo a un 40% nada más de la población, cuando en realidad es percibido por un 60%. Es decir, cuando el gobierno dice esto va a beneficiar a la clase media, esto también, hay un 60% que se cree estar en ese discurso y solamente en realidad está hablando de un 40% de la población. Eso es un dato muy interesante. De hecho, se cree que los impuestos los paga la clase media en un 72% y los ricos pagan el 28%, cuando no es así. Se dice que realmente quien más lo asume es la clase pobre, la clase más delicada de la población y que en realidad el 27% solamente lo asumen los ricos. Eso es un tema que yo encontré bastante interesante, sobre todo, como yo les digo, a partir de 114.000 usted supuestamente se debe de considerar una persona rica cuando no lo es. Yo en un tutorial más posterior, yo le quería enseñar los diferentes tipos de viviendas. No me da tiempo en este ya porque si no me tomo mucho para subirlo por la calidad del internet y por lo largo del... Yo aquí les voy a mostrar, esto es una hoja de pago de mi esposo para que usted tenga una idea de cómo tenemos los impuestos. Miren, no sé si aquí se ve, aquí, pues más o menos. Miren, esto dice que mi esposo trabaja 40 horas. Déjenme ver si lo puedo lograr. Bueno, déjenme ver si lo puedo lograr así. Aquí dice que mi esposo trabaja 40 horas, como ustedes ven. Esta es la 40 horas acá, ¿ven? 40 horas, él gana $32 la hora. Y supuestamente por $32 la hora, 32,74, por 42 horas, él debe estar tomando como salario, debe haber ganado en una semana de 40 horas, debe haber ganado $1,047. En realidad no es así. Ese es el salario, no, disculpen, no. El salario bruto es 1,620. Sin embargo, lo que él tomó realmente está aquí. Son 900 salarios, usted lo ve aquí, está aquí abajo, salario neto. Salario neto son 965. Eso por periodo de pago. No quiero decir un disparate. Salario, quiero buscar donde dice salario neto. Salario neto es 965. Eso fue lo que evidentemente él ganó. Y salario bruto, aquí lo dice, sí, está clarísimo. Salario bruto, miren lo que es que yo mismo no me lo creo. 1,620. Salario bruto. ¿Qué cogió como salario neto? Aquí está. Salario neto. Lo acabo de ver. Salario neto, además, yo lo sé porque soy yo la que prácticamente cobro.
965. Si usted ve nosotros en qué gastamos, miren, aquí está impuesto federal, miren, el impuesto federal. El impuesto federal son 185, pero el impuesto provincial de Quebec son 232. Es súper fuerte por 40 horas de trabajo. Luego tenemos otras cosas que él tiene, que son beneficios que el propio empleador le da, como seguros privados para el dentista, para que el gobierno no cubre el dentista. Tiene seguros privados para el dentista, tiene otras cuentas otras cuentas que son muy buenas porque el empleador le da le pone muchísimo dinero para el retiro. Eso está muy bueno, pero de manera general eso es el régimen de impuestos. Entonces, bueno amigos, si les ha gustado, síganme porque vengo en un segundo tutorial para enseñarles todas las casas. Vamos a dar un recorrido, vías entre ricos, pobres, medios, para que usted vea a qué puede aspirar una vez que llegue aquí. Y les voy a decir cómo ponerse en cada una de estas clases sociales.